Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más a través de yorchi.com. En esta ocasión es verdaderamente un placer entrevistar a Roberto Abad, que es escritor, aunque yo lo conocí en una etapa como músico, y supongo que por ahí iniciaron su historia con las letras, pero lo estoy asumiendo. Y por eso quise aprovechar esta ocasión y esta oportunidad para platicar con él. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Yorchi, pues muy contento de reencontrarte, de encontrarnos de una manera en la que tuvo que ver mucho el azar, ¿no? Porque hace mucho que no nos veíamos, y ahora esta vez que vengo a Mérida por primera vez, es como darme cuenta que tengo muchos amigos acá, ¿no? Y no lo había visto eso, entonces me da mucho gusto verte y gracias por el espacio. Roberto Abad, ¿tu nombre completo cuál es? ¿Por qué me vas a poner una demanda o qué va a pasar? No. No, me llamo Roberto Abad Juárez Serrano. ¿Abad es nombre o apellido? Es nombre. Me lo pusieron porque nací el día de San Roberto Abad. Entonces realmente tuve mucha suerte de que no me pusieron un nombre extrañísimo. Y fue gracias a mi bisabuela que insistió, Clemencia Alcaide, insistió en que me pusieran el nombre del calendario, ¿no? Creo que me iban a poner David o algo por el estilo. O sea, Roberto Abad es un santo. Sí, es un santo. ¿Y sabes qué milagros hizo? Fíjate que no he investigado, ¿no? Y como que no me interesó mucho la vida del santo, pero pues siento que fui muy afortunado en tener un nombre más o menos común, ¿no? O sea, escogido del calendario, ¿no? Me pudo haber tocado Petronilo o algo por el estilo, ¿no? No, pero también tenías una abuela muy coherente que seguramente si ese no hubiera convenido, hubiera buscado otro, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? Ok, no eres hijo único, obviamente yo lo sé, pero ¿cuántos son en tu familia? Sí, bueno, solo tengo un hermano mayor que se llama Raúl, también músico, dibujante, él es ingeniero, pero desde muy chico, desde niño, yo pienso que él es el artista de la familia, ¿no? A los 7 años ya hacía caricaturas políticas, ¿no? O a los 9 años, por así. ¿Y políticas? Políticas, sí. O sea, eso hay que pensar. Había una sensibilidad muy particular en él, que a mí me sorprendía porque ya dibujaba muy bien y, o sea, dibujaba a Salinas, ¿no? O sea, tenía una conciencia de lo que estaba pasando alrededor y la llevaba al papel, ¿no? Y para mí eso era muy sorprendente porque pues yo no tenía esa visión, y bueno, él ahora hace cartón político y retomó esa, digamos, yo creo que esa parte de su infancia, ¿no? También hacía muchas firmas, ¿no? Emulaba las firmas de otras personas. No quiero decir falsificaba porque no llegaba a ese nivel, pero tenía una gran habilidad para hacer las firmas de las personas, ¿no? Entonces él es dibujante, ¿no? Y bueno, yo estuve con él mucho tiempo en una banda que fue por la que nos conocimos, ¿no? Y nada más tengo ese hermano, ¿no? ¿A qué banda te refieres? Bueno, primero estuvimos en una banda que se llama Polar, ¿no? Pero en Los Polar también él participaba. Él participaba, sí. Ah, ok. Sí. No lo ubicaba a él en Los Polar. A ti sí, perfectamente, sí. En Los Polar. ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos? No, la verdad no. Yo también hace rato estaba tratando de hacer memoria porque vi una de tus entrevistas y de una escritora y recuerda prácticamente pues el primer contacto y todo eso, pero dije yo, Roberto, ¿cómo lo conocí? No. Sé que por la música, pero no. Me acuerdo mucho del centro de Cuernavaca y que nos encontrábamos por ahí, ¿no? O sea, como que es muy común, yo creo que seguramente pasa aquí en Mérida, ¿no? Que vas a los mismos lugares y te encuentras a las mismas personas, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de ti en el Zócalo, ¿no? O sea, en actividades que había ahí, encontrarte, pero ya era un poco más para acá, ¿no? O sea, como que yo en la segunda etapa de la música, ¿no?
Entonces, pues, no me acuerdo bien cómo nos conocimos. No te preocupes. Ahora, ¿cómo nace el gusto por ti de escribir? Pues había una cosa que siento que va más allá, bueno, hay algo que creo que va más allá del gusto, ¿no? Tiene que ver más con una especie de, tal vez vocación, ¿no? Con una relación con el lenguaje, a la que miré de frente en algún momento y la asumí, ¿no? Porque era algo que ya hacía desde la secundaria, tal vez desde la primaria, pero no quiero verme tan así como el niño que escribía sus, ¿no? O sea, conscientemente yo me recuerdo en la secundaria escribiendo cosas, ¿no? Escribía canciones en principio y esas canciones tenían mucho de narrativa, ¿no? Es decir, había un desarrollo de un personaje al que le pasaban cosas, ¿no? Y luego había una solución. Y ya escribía cuentos, pero eran cuentos, ¿cómo decirlo? Sin mucha estructura, ¿no? Eran más una suerte de bocetos, ¿no? Como eran formas en las que yo encontraba cosas que tenía que expresar, ¿no? Y entonces en la prepa un poco me percaté de que eso habitaba, ¿no? en mi cotidianidad y que me gustaba, es decir, que me parecía que había algo allí, algo más allá de un hobby, algo más allá de un pasatiempo, ¿no? O sea, convivía con eso, como si tuviera una sombra o una presencia que no se aleja, ¿no? Y que te acompaña. Creo que esa es la escritura para mí, ¿no? Y me lo tomé un poco más en serio, pero en la prepa también uno no sabe muy bien como cuáles son los caminos que puedes tomar, ¿no? Entonces yo nunca, o sea, yo no estudié letras, por ejemplo, ¿no? Yo nunca estudié letras. Exacto, yo no estudié letras y tal vez sí me hubiera gustado, porque, bueno, dicen que cuando estudias letras dejas de escribir, ¿no? No sé qué hubiera pasado. Hay casos también muy que dicen lo contrario, ¿no? De personas que estudian letras y son escritores y escritoras. Pero en mi caso, yo estudié educación y creo que estudié educación por falta de orientación, ¿no? O sea, ¿Eres maestro en educación? Digo, eres... Soy licenciado en Ciencias de la Educación. ¿Y ejerciste alguna vez? Sí, es decir, un par de ocasiones, bueno, de temporadas fui maestro en la UAM, también di clases en el Centro Morelense de las Artes. ¿Qué materias impartías? En el Centro Morelense di algo ya relacionado con escritura, ¿no? Y en la UAM creo que técnicas de investigación, una cosa así, ¿no? Realmente ahí fue hacerle un favor a otra persona y entrar al quite, ¿no? Y me pareció interesante como, a ver, vamos a ver, ¿no? Pero de lo que me di cuenta, es decir, sí tengo el perfil, ¿no? Porque en mi carrera yo estudié Ciencias de la Educación y tengo un perfil de investigación educativa. Entonces tenía como... Estaban frescos los conocimientos, ¿no? Además hice una tesis, ¿no? Que me llevó un ratote terminar. Pero lo que me di cuenta ahí es que no tenía la vocación del docente, ¿no? Que es esta capacidad de retroalimentar, que para mí es importante, ¿no? Como alumno, como estudiante, y también como lector, pues, ¿no? Como autor. Pero me desgastaba mucho dar clases, ¿no? Entonces me di cuenta que no era lo mío. Tal vez era la materia o tal vez eran los contenidos, porque ahora doy talleres de escritura, que es algo muy cercano a la docencia, aunque tienen sus matices, y me pasa lo contrario, ¿no? El taller me nutre mucho, me enriquece, siento que todo el tiempo estoy en un constante diálogo, ¿no? Con personas que les interesa lo mismo que a mí. Entonces el taller me motiva mucho, ¿no? Pero cuando di esas clases yo me daba cuenta que llegaba a mi casa ya odiando al mundo, ¿no? Entonces, no sé, tal vez sea que todavía no había encontrado como mi lugar, ¿no? En un espacio en donde se intercambian conocimientos, ¿no?
Ok, normalmente trato de hacer entrevistas en orden cronológico, pero me voy a ir saltando algunas partes. ¿Tienes alguna canción que realmente, o sea, tus primeras canciones, ya sea en Los Polar o en Rino, que haya sido un cuento hecho canción? Pues seguramente, aunque no salió, había una canción que se llamaba Ana, que teníamos muchos demos, ¿no? O sea, jugábamos mucho en el ensayo y esos ensayos los grabábamos. Y esa canción contaba la historia de una chica que me parece que va a un hotel y se suicida, ¿no? Y ese era un cuento en principio. Pero nunca salió. Hay algo que se parece un poco más o que podría tener como cierta correlación con mi anterior libro que se llama Cuando las luces aparezcan. Me lo publicó una editorial que se llama Paraíso Perdido, de Guadalajara, y es sobre extraterrestres, ¿no? Entonces, nuestro último EP en Reino viene una canción que se llama Círculos de Fuego y trata de un cuate al que lo abducen, ¿no? Y que se lo llevan como a una galaxia, ¿no? Entonces va contando un poco cómo es la abducción, ¿no? Que círculos de fuego se paran, se detienen sobre él, ¿no? Y lo llevan a un planeta extraño, una cosa así. Primero surgió la canción, me parece, y poco después yo estaba ya trabajando en el libro, ¿no? Tal vez no sean las mismas historias, pero tienen el tópico, y yo después dije, órale, estuvo curioso como inconscientemente, ¿no? Como llevé este tema que me interesa como a dos niveles de lenguajes diferentes, ¿no? A mí siempre me ha gustado el tema extraterrestre y de hecho en mi infancia yo sentía que tenía alguna conexión porque a lo mejor la influencia de E.T., o sea, porque veía la parte bonita de esta conexión y de pensar que no somos los únicos en el universo, ¿no? Sí. Pero conforme fui madurando y viendo otras películas en donde hay invasiones y son malos y cosas así, yo dije, no, yo no quiero, o sea, el miedo a lo desconocido sí me da miedo, o sea, me da mucho pavor. Y entonces ahora sí sigo viendo ciencia ficción, sí sigo viendo cosas que tengan que ver como con extraterrestres, pero cuando veo que se pasa de mi límite y empieza a generar como miedos, ahí le paro. Ahí te detienes. Sí, la verdad es que yo conocí a don Roberto Armendáriz, que era un distinguido locutor, fue la imagen por muchos años de muchos gobiernos, y a él le encantaba este tema, y de hecho cuando trabajaba en radio, él llegaba a grabar y al terminar siempre platicaba, y yo como a escondidas, pues estaba abierto el micrófono, él se quedaba, grababa y se quedaba platicando frente al micrófono, obviamente yo creo que le encantaba escucharse, y una vez contó historias de este tipo, que tuvo como un tipo de contacto, ¿no? Yeah. Entonces, y precisamente ahí en Morelos, eso nos los compartió. El audio obviamente hoy día pues está perdido, pero si algún día llega a aparecer, pues estaría padre rescatarlo. Y porque escuché una de tus entrevistas y platicabas algo así, y dije, pues me asemeja mucho. O sea, esto que comentas de lo extraño para mí es un gran tema en general de las personas, ¿no? No solo de la literatura, sino de la gente, o de la sociedad, cómo recibimos aquello que nos parece fuera de la norma, ¿no? A mí me ha ayudado a entender esta percepción una cuenta de Twitter que se llama Aracnocosas, que es un doctor especialista en artrópodos, ¿no? Específicamente la cuenta es sobre arañas, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo a las arañas, o bueno, cierto miedo, no mucho miedo, pero cierto miedo, y al grado de que pues veía una y si no era una patona, que todos conocemos que son muy amigables, pues las mataba, ¿no? Y leer más al respecto me hizo entender cómo eso es un error gravísimo, ¿no? Y que en realidad lo que atenta en esa, o sea, lo que manda esa acción
es nuestro rechazo a lo extraño, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho, o me ha hecho pensar mucho cómo es nuestra relación con aquello que consideramos extraño y por lo tanto negativo, ¿no? Como todo aquello que consideramos que está fuera de nuestro marco de normalidad, tendría que tener ese destino, entonces, ¿no? Siguiendo esta lógica de las arañas. Evidentemente no, porque si revisamos un poco la historia, ¿no? Nos daremos cuenta que esa percepción ha llevado a escenas trágicas y horribles, ¿no? Entonces, bueno, ahora además de que me llevo mejor con las arañas, ¿no? Y de que trato ser lo más respetuoso con su vida, claro, teniendo los cuidados que hay que tener con dos tipos de arañas, ¿no? Que son las que son de importancia médica. Reconozco que soy más receptivo con aquello que se sale de mi marco de normalidad, ¿no? Porque al final creo que de eso se trata el tema de los extraterrestres, ¿no? Creo que justamente es el conflicto que detona toda la ciencia ficción, que es el reconocimiento del otro, ¿no? Entonces, eso está en nuestra sociedad, ¿no? ¿Quién es el otro para ti y por qué no lo aceptas? Ese es el tema, digamos que es la gran metáfora de los extraterrestres, ¿no? Y no sé, entiendo eso como justo del miedo que provoca, porque hay cosas que nos provocan miedo y que no necesariamente vienen de otros mundos, ¿no? Pero es ese otro al que no reconocemos, al que no queremos aceptar, ¿no? Porque sale de nuestra normalidad. Pero bueno, ya me salió un poco del tema, pero es muy interesante. No, pero me encanta, porque mientras estabas hablando, yo acabo de casi estoy terminando por segunda vez una serie de Netflix, que supongo que no ves series, que se llama veo series. Sense8. Ya, entonces, sí lo vi. Ok, y obviamente hay como un gobierno que precisamente describe esa serie, lo que estás diciendo, el miedo a lo desconocido, o un nuevo ser humano evolucionado que no es como el humano habitual, que tiene este poder de comunicarse telepáticamente y ver. No, está sensacional esa serie. O sea, la primera vez que la vi me encantó y me enojé porque dejaron de producirla porque según no tenía rating, y la gente firmó no sé qué y cerraron. Lograron hacer como el poder de la democracia. O de la influencia de los fans, así que dijeron, no, es que tienen que cerrar, y al final la cerraron, pero daba la serie como para más, de verdad. ¿Por qué asumes que no veo series? ¿Por qué? No, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices, no creo que vea series? Porque en una entrevista vi que ¿Dije que no veía series? No. Yo lo asumí porque y aparte ahorita acabas de ay, no sé por qué asumí, de verdad. No sé. No me gusta, o sea, me gusta en general estar atento de las... Se va a escuchar como muy serio, ¿no? Como de los productos culturales que surgen y que mueven en general a, pues no sé, a las personas de mi generación o de otras generaciones, ¿no? Es cierto que me cuesta engancharme con las series, ¿no? Pero trato de ver por lo menos aquellas que en colectivo suponemos que son las mejores, ¿no? En algunos casos me he llevado grandes sorpresas, ¿no? Por ejemplo, Breaking Bad me gustó muchísimo, ¿no? Creo que es un nivel de... O sea, creo que es además que es como de las que inaugura, ¿no? Como este formato que ahora emulamos, ¿no? Al ver series en Netflix. Pues tiene un gran nivel de arte, ¿no? Para mí, o sea, sé que se juzga de otra manera porque surge de la tele, ¿no? Pero yo siento que hay mucho cine ahí, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, siento que hay arte ahí y está muy bien hecha, ¿no? Y entre otras, ¿no? Pero me gusta. También me he llevado decepciones, ¿no? Yo vi el revuelo que hubo de la serie de Luis Miguel y dije, pues la dejé pasar un rato y luego la vi y dije, parece malísima, ¿no? Siento que habrá un par de actores rescatables, pero el guión es
es muy malo, ¿no? No entiendo el furor, pero bueno, está bien ese contraste, ¿no? O sea, está bien ir como a la fuente y entonces hacerte una opinión, ¿no? Tu hermano dibujaba, pero y obviamente veo que en algunos de tus libros hay ilustraciones. Sí. ¿Tu hermano ha participado en alguna de ellas? No, hasta ahora no. Pues más bien él tiene como un estilo, un tipo de dibujo que se relaciona con el género del cartón político, entonces no hemos coincidido, ¿no? Pero en algún momento no lo descarto, ¿no? Hace otro tipo de dibujos, de pinturas, digamos realistas, ¿no? Y creo que puede ser es una posibilidad, ¿no? Que en algún momento ahí pues hagamos algo juntos. La maestra Alma Carla Sandoval empezó a leer y escribir desde los 3 años. Tú decías de que no querías decir que desde tan pequeño, pero pues, esto ella nos los contaba en clases, fue mi maestra también, y yo ahí realmente ella me hizo conectarme con el mundo de la literatura y la poesía. Y te comento eso porque desde pequeño pues tú ya escribías, no le quisiste dar ahorita la debida importancia, pero pues todo forma parte del proceso y va formando la persona que eres hoy día, ¿no? Creo que es un cuestionario que te mandó una de tus editoriales, que tenías que contestar 13 preguntas y creo que ahí contestabas algo de cuáles fueron tus primeros textos, y en una de ellas dijiste que a ver si la anoté bien o correctamente, empezaste a escribir canciones patéticas de amor. Sí, yo siento que no tenían mucho valor, ¿no? Pero me entretenían y además, o sea, era como un impulso por hacer, ¿cómo decirlo? Me gustaban muchos grupos que hacían eso, que contaban historias a través de la música, y pues tal vez era muy ingenuo, ¿no? Como para pensar que esa música pudiera llegar, ¿no? a las personas de una manera mucho más, ¿cómo decirlo? Natural, ¿no? Como que alguien comprara un disco mío, por ejemplo. Pero tenía en mente eso, ¿no? O sea, alguna vez me hicieron uno de estos cuestionarios también, pero en la secundaria me refiero, sobre cómo te ves en 10 años, ¿no? Y una vez me encontré esa hoja y decía, viviendo de mis canciones, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Está muy difícil vivir tus canciones. Ahora creo que más bien podría ser vivir de mis cuentos en algún momento. O sea, si hoy me lo preguntas, en 10 años habría que ver si se logra, ¿no? Pero sí me interesaba, pues, tener o sea, poder hacer que lo que yo escribiera fuera valioso para los demás y pagaran, pues, por eso, ¿no? Para que yo pudiera vivir de eso. Entonces siempre estuvo instalada esa idea de hacer lo que me apasiona, o buscar que aquello que tuviera, no sé, aquello que me permitiera expresarme tuviera resonancia en las personas y hiciera resonancia en las personas, y eso me generara un tipo de vida, ¿no? ¿Y se puede vivir de la escritura? Sí se puede. La verdad es que hay una serie de prejuicios y de realidades también, ¿no? Que tienen que ver con el escritor, ¿no? Con el artista en general, ¿no? Uno de ellos es ese, ¿no? De qué vas a vivir, ¿no? Te vas a morir de hambre, ¿no? Cuando yo en algún momento lo que sí quise es estudiar arte, ¿no? Yo no sabía que la escritura era, digamos, el camino, pero el arte me interesaba, o siempre me ha interesado, y o sea, la respuesta fue esa, ¿no? Como, no, eso que sea un hobby y escoge otra cosa que te dé de comer, ¿no?
Yo he descubierto que sí se puede vivir. Claro que hay tipos hay estilos de vida, ¿no? Es decir, pues es difícil vivir del arte, ¿no? Y es difícil tal vez imaginarte una vida ostentosa. Pero ¿cómo decirlo? Como la disciplina te permite mucho, como una apertura y un reconocimiento a tus otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, escribir textos para revistas, ¿no? Dar talleres, pues vender libros. Al final creo que el mundo literario, ¿no? Como que se diversifica en todas estas categorías, y el escritor vive de eso, ¿no? No lo hace la edición también, ¿no? Te digo, no le permite vivir de una manera ostentosa hasta que llegas tal vez a un nivel al que llegan muy pocos, ¿no? Que es ser un best seller, ¿no? Pero puedes vivir de esto, ¿no? O sea, como la pregunta es sí se puede vivir de esto. Ahora, la pregunta es, ¿se puede vivir de manera digna? Sí se puede vivir de manera digna, pero quizá no con muchos lujos, ¿no? De manera austera. Pero sí se puede vivir, ¿no? La verdad es que hay formas. Y sigue siendo escritura, ¿no? Es decir, todo esto que te acabo de mencionar está dentro como de la burbuja de la escritura, ¿no? Y surge en momentos de escritura en todos estos espacios. Y no sé, pienso en la edición como tocar covers, por ejemplo, ¿no? O sea, al final tocas música, es la música de otros, pero aquí son textos de otros, pero los trabajas como si fueran tuyos, ¿no? Y sugieres cosas, te metes tanto en el texto que en algún momento siento que hay una especie de coautoría entre el editor y tú, ¿no? Entonces, siento que sí se puede vivir. ¿Tú crees en el felices para siempre? No, me parece una cosa horrible, ¿no? O sea, siento que es horrible pensar algo para siempre, ¿no? La idea de lo que es para siempre me atormenta muchísimo, ¿no? ¿Cómo puedes pensar, no sé, estar, no sé, en un mismo lugar para siempre, ¿no? Es como, me parece más una condena que un aspecto de felicidad, ¿no? Y sin embargo es cierto que, o sea, que esa promesa te permite idealizar, ¿no? Como una vida recorrida a partir de una compañía, pero yo siento que todo el tiempo estamos cambiando, ¿no? Y creo que nunca es la misma persona la que llega al final, ¿no? Entonces, incluso si llegase a estar una pareja durante mucho tiempo, o sea, como que creo que se contradice esa promesa, porque se hace con una persona que al final no es la misma persona, ¿no? Entonces, parece que el para siempre te promete no solamente como el amor, sino también ese mismo momento en el que haces la promesa. Y yo siento que eso se desaparece muy rápido, ¿no? Entonces no creo que son solamente como aspectos culturales que nos han instalado y que han hecho daño, yo siento, en el fondo, ¿no? ¿Cuánta gente no llega a estar junta 30 años, ¿no? Siendo infeliz, ¿no? Pero tiene la idea de que... Son contados los que realmente son felices durante el resto de su vida, ¿no? Realmente no me importan mucho si son felices, ¿no? Pero siento que que es una idea cultural mal entendida y desactualizada, porque en un programa que empecé a realizar hace un tiempo, que se llamaba el podcast del sexo, un especialista dijo, bueno, nos vamos a amar
hasta que la muerte nos separe. Pero en el siglo XVI el promedio de vida era de 30 años. Te casabas a los 16, 18 años y por el resto de tu vida, si bien te iba, vivías hasta los 30 años, ¿no? Entonces, hoy día el promedio de vida, por lo menos en México, está arriba de 68 años, 70, y cada vez creo que lo vamos a nivel mundial el promedio ya llegó a los 70 y no sé qué, porque hay países en donde se conserva muy bien la gente, pero bueno, aquí el promedio sé que ha bajado por tanta matanza, o sea, sí ha influido en nuestras estadísticas. Y te pregunté esto del amor porque me quedé enganchado con esa respuesta que diste para la editorial de que hacías canciones patéticas del amor, pero tú en determinado momento sí creías en el amor, ¿no? Bueno, iba en la secundaria, ¿no? ¿Y ya no crees? Uno es tonto a veces. O sea, y ya maduraste y ya entendiste no, que más bien tengo una noción mucho más, siento real, ¿no? De lo que significa para mí, o sea, real para mí, ¿no? No quiere decir que lo que piense otra persona, si yo no lo considero que eso es amor, no tiene valor, ¿no? O no tiene validez. Siento que soy mucho más consciente de cómo expreso mis emociones, cómo me permito que otras personas, ¿no? Me demuestren su cariño, ¿no? Y eso me parece mucho más, ¿cómo decirlo? Como mucho más cercano, ¿no? A la idea del amor, ¿no? Como el hecho de decir, no hay promesas engañosas en esto, ¿no? Está el presente y lo que hay es frontalidad, ¿no? Eso me parece mucho más justo incluso con las personas, ¿no? Pero cada quien, o sea, como que creo que está bien que haya diferentes versiones, ¿no? Ok, y también va a haber diferentes versiones para Roberto Abad. En 2024 puedes darnos tu definición de amor y seguramente va a haber otra oportunidad en 5 o 10 años, no lo sé, de volvernos a ver y te preguntaré nuevamente esto de la definición de Roberto Abad para el 2035, que seguramente habrá cambiado. O sea, una definición de amor, de lo que representa el amor. Hoy, en ese día, en 2024. O sea, a ver, creo que nunca me habían hecho esa pregunta, ¿no? En el marco de la presentación de un libro, ¿no? Es decir, pues yo pienso que que hay palabras que están alrededor de esta, que es muy, muy pesada, ¿no? Y también muy ambigua. Una de ellas creo que es comprensión, ¿no? Otra de ellas creo que es escucha. Empatía, ¿no? Siento que por ahí puede haber un concepto, ¿no? Es decir, que con estas otras 3 palabras que orbitan en torno a amor, ¿no? Puede descifrarse un poco lo que creo que es. Diálogo también, ¿no? Bueno, diálogo es como muy, muy seria, ¿no? Pero es muy importante y muchas veces no sucede y es lo que termina separando a las parejas, porque luego ya después de que sucede la ruptura, a veces sucede que la gente vuelve a hablar y dice, es que yo me sentí así y ¿por qué no me lo dijiste? Y siempre, en la mayoría de los casos, fue una falta de comunicación. Y creo que sí es importante, o sea, tu subconsciente no te está traicionando, te está diciendo realmente lo que pasa. Y sí tienes razón, discúlpame por haberme ido por la tangente en en lo que tiene que ver con una presentación de un libro. Tú pregunta lo que quieras. Y bueno, pues muchas gracias, Robert, y me tomo el atrevimiento porque sé que también hay la confianza y sé que no me lo vas a tomar mal porque sabes que a veces mis preguntas, incluso mucha gente me lo ha dicho, o sea, tus preguntas al final me llevaron a un sitio donde no me lo esperaba. Pero yo tratando de retomar y bien, también no he querido repetir tanto preguntas que ya te han hecho, que la gente, si busca a Roberto Abad en YouTube, puede ver entrevistas interesantes con personalidades y gente que también yo aprecio dentro del mundo de la literatura. Y
y hay cosas de esas entrevistas que yo quise rescatar como simplemente como para terminar de aterrizar alguna idea. Y en una de esas entrevistas mencionabas que la literatura al final ha llenado vacíos en tu vida. ¿Te referías en general a vacíos personales o vacíos dentro de la literatura? Y mientras me contestas, yo la verdad no he tenido la oportunidad de leer tus libros, pero me gustaría ojear mientras vas contestando. Pues creo que un poco de ambos, ¿no? Es decir, el vacío es un concepto con el que lidiamos todos. Hay una idea preconcebida que se suele, se suele pensar como algo negativo, ¿no? El vacío, y lo que se hace usualmente es tratar de llenarlo de inmediato, ¿no? En mi caso ha habido vacíos que la literatura me ha permitido explorar, ¿no? Y eso, a pesar de que es cierto que tiene momentos, ¿cómo decirlo?, pues de mucha confrontación, para mí ha sido favorable en términos creativos, ¿no? Y también personales, ¿no? Creo que he conocido lugares de mí a los que no hubiera llegado si no hubiera sido a través de la palabra, ¿no? Y entonces eso también está en lo que escribo. En lo que escribo hay muchas preguntas, ¿no? Es decir, no pongo las preguntas, ¿no?, como tal, sino se generan preguntas a partir de las acciones de los personajes, y son preguntas que no son respondidas muchas veces, ¿no? Y me interesa generar ese vacío, o sea, me interesa que el lector enfrente un vacío y que no se pelee con él, sino que asuma la existencia de ese vacío, de tal forma que sea un valor del texto y no una carencia, ¿no? Entonces, creo incluso que para que un cuento esté completo necesita faltarle algo, ¿no? Que eso es un poco la poética tradicional del cuento. Sin embargo, hay hay una serie de normas, de convenciones que te dicen al cuento no debe faltarle nada, ¿no? O el cuento se debe explicar en sí mismo. Y yo voy un poco en contra de eso. Yo prefiero que el cuento no tenga ese gesto didáctico, sino que el cuento enfrente al lector a una experiencia primera de vacío, y que el lector lo acepte, ¿no?, como una virtud del texto y no como una distracción, ¿no? Entonces siento que por ahí va, digamos, mi trabajo con el vacío. Y por supuesto a mí me ha ayudado a explicarme cosas, ¿no? Es decir, la literatura me ha ayudado a explicarme cosas que no necesariamente tienen que ver con llenar el vacío, ¿no?, sino más bien con rodearlo, o con meter un poco, asomarme un poco a ver qué hay allí, y darme cuenta que hay cosas que no puedo mover, pero que puedo observar de cerca, ya como si hubiera un museo, ¿no?, de aspectos de mi vida que creo que no tiene sentido ya mover, y entonces en lugar de llevarlos como un peso, trato de llevarlos como parte de mi naturaleza o de mi esencia, ¿no? No sé. Para que un cuento sea cuento debe cumplir ciertas características. Y yo preparé una pregunta que decía, ¿cuáles son las características o cuál sería el secreto para crear un cuento ganador? Porque uno de tus cuentos recibió un premio. Sí, el libro pasado, más bien es un libro completo, recibió un premio de Zacatecas. Pues es muy raro, o sea, la cuestión con los concursos hay muchos factores que se atraviesan, ¿no? Y tal vez
no sé si soy el mejor respondiendo, porque he perdido más concursos de los que he ganado, ¿no? Entonces, creo que un poco el camino es ese, ¿no? El camino es estar todo el tiempo mandando textos, mandando libros, y en principio, en algún momento, por estadística, puede que te toque uno. Y por otro lado, creo que pues hay una serie de factores, ¿no? Algunos tienen que ver con suerte, es decir, con quién está de jurado, por ejemplo, eso no lo eliges tú, y hay jurados que te leen mejor que otros, ¿no? O que reciben mucho mejor tu propuesta que otros. Entonces, para algunos puede ser mucho más, no sé, puedes conectar mejor, y con otros te pueden votar a la primera página, ¿no? No te dan más oportunidad más que un par de páginas, ¿no? Lo cual pues siempre es cuestionable, porque el libro no puedes reducirlo a un par de páginas, pero en los concursos suele haber tantos libros que se elige un método, ¿no? Y ese método pues es hacer un filtro, una criba, ¿no? Y entonces no hay fórmulas, ¿no? Aunque hay escritores y escritoras que ganan muchos premios y pareciera que ellos conocen las fórmulas, ¿no? Tal vez a veces hay ciertos temas, hay cierto tipo de escritura que está más en boga, ¿no? Y por tanto es mejor recibida, ¿no? Porque pareciera que son formas que no sé, que se ponen de moda o que tienen un auge momentáneo, ¿no? Y entonces ganan premios, ¿no? Pero nada, es decir, los premios no garantizan siempre que vas a llegar a más lectores o que tu libro va a tener éxito, incluso después de ganar el premio, ¿no? Hay libros que ganan premios que no se leen, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí, no? Es decir, ¿cuál es la lógica de ganar el premio? Bueno, para los que escribimos, la lógica es que te dan un dinero, ¿no? Y puedes vivir un poco de manera más holgada con ese dinero, ¿no? Y en algunos casos, pues te hacen una publicación y la publicación es linda y te da trayectoria, ¿no? Te da un poco más de currículum. Pero es toda, no sé, hay una serie de factores, ¿no? Que realmente no sé si tienen que ver con la literatura, ¿no? No siempre tienen que ver con la literatura. Eso hay que saberlo, porque hay gente que manda premios y no gana y deja de escribir, ¿no? Yo pienso, pues no, o sea, entonces mejor no mandes a premios y escribe, ¿no? Eso es mucho más valioso para mí. Entiendo muy poco de las publicaciones y de los libros, pero por ejemplo en el mundo del cine una película puede ir a competir a varios festivales. En el caso de los cuentos también, sé que también hay, por ejemplo aquí en Yucatán hacen el de Beatriz Espejo, pero no sé si tiene cierto perfil o también yo no sé si una vez un cuento premiado ya no puede competir en otro concurso. Sí, hay restricciones, ¿no? En México sobre todo hay ese tipo de normas, porque en otros países pasa que, por ejemplo, libros publicados, ya premiados, son ganadores de otros premios, ¿no? Y entonces... Como en el cine, te acabo de poner. Exacto, un mismo libro va acumulando, ¿no? Así va pasando por premios importantes, a pesar de que ya ha tenido otros reconocimientos. Aquí en México es diferente, ¿no? Como que parece que se limita a un premio y ya no se puede entregar otro tipo de reconocimientos, ¿no? Con los cuentos pasa lo mismo, es decir, mandas a un concurso y en las cláusulas dicen no lo puedes meter a otro concurso ni tampoco puede estar en espera de dictamen, ¿no? O sea, es decir, no puede estar siendo dictaminado por una editorial en el momento en el que está concursando. Cuando está concursando no debe estar publicado No, ni publicado, ni en otro concurso, ni en una editorial. Qué difícil, ¿no? Es muy difícil. Y por eso o sea, este ya no recibió ningún premio, ¿no? Ese no recibió ningún premio. Puede recibir
Es difícil, pero hay premios para obra publicada, ¿no? Entonces ahí entraría El Hombre Crucigrama, ¿no? A la editorial, la UNAM tendría que mandar ejemplares o meter la convocatoria, y entonces empieza a concursar. Ahí sí, porque es premio para obra publicada, y hay varios en el país, no son muchos, pero sí hay algunos. Y pues así va la cosa un poco, ¿no? O sea, como que tienes que acoplar a las normas, ¿no? Y ha pasado que gente que manda 2 premios y en los 2 resulta ganadora y sale a la luz y le quitan uno de los 2 premios, ¿no? El más... ¿Cuál? Pues ha sido el que tiene más dinero, le han quitado ese, ¿no? Ha habido casos. Oh, qué triste sí, historia. Es súper triste, y además pues también siento que tiene su grado de injusticia, porque pues uno tarda mucho tiempo en hacer un libro, y al final pues uno está buscando también la papa, ¿no? Claro. Entonces creo que si tienes 2 premios, pues que mejor. Pero lo cierto es que todo viene en la convocatoria, y pues si tú aceptas participar en una convocatoria, pues tienes que aceptar las reglas, ¿no? Es como un juego. Entonces, bueno, pues si haces un poco de trampa, pues ni modo, vas a ser castigado. Ya está. Oye, a mí en cuestión de música siempre me gusta hablar de los procesos creativos. Ahora, en los libros, tu proceso creativo para esto, ¿cómo fue? En una entrevista decías que siempre escribes mucho y al final luego lo vuelves a reescribir, sí. Tomas distancia de tu escritura como para volver a retomarla, para verla desde otro punto de vista. ¿Sucedió con este libro? Sí. ¿Cómo se creó este libro? Sí, suele pasarme. Es decir, tengo periodos de mucha escritura, y trato de ser disciplinado también, ¿no? Tengo poco tiempo de escritura en el día, pero es efectivo ese tiempo, ¿no? O sea, trato de no distraerme. Está difícil eso, porque me distraigo muy fácilmente, pero trato de no distraerme y dedicarme a eso, ¿no? Entonces escribo usualmente una cuartilla al día, ¿no? En estos periodos que tengo. Entonces una cuartilla es bastante, ¿no? Y cuando yo veo que tengo ya algo más... Pero una cuartilla de un primer borrador, ¿no? Sí, claro, claro. Pero vas avanzando y de alguna manera ya te va abriendo un camino y vas reconociendo mucho más las características de lo que estás escribiendo, ¿no? Es decir, no es ¿cómo decirlo? No es en vano, ¿no? Ya es trabajo literario y ya te va permitiendo reconocer. Hay escritores que realmente hacen un primer borrador y luego vuelven a escribir el texto de una manera distinta, y ese primer borrador solamente sirvió para aterrizar la idea, ¿no? Y hay otros que escriben y ya no le mueven mucho, ¿no? Digamos que la corrección es más sutil, ¿no? Menos, no sé, no arrasa con todo el texto, ¿no? En mi caso es un poco así. Yo sí quito muchas cosas, pero trabajo con esa primera versión. Ya sobre esa primera versión voy afinando aspectos, ¿no? Agregando cosas. Me interesa mucho la psicología de los personajes, entonces trato de trabajar con elementos que puedan abonar a aspectos muy particulares, como, no sé, la confusión o un estado de conciencia alterado, ¿no? Me gusta eso, ¿no? Como detenerme un poco y darle su lugar a los personajes, ¿no? Entonces por ahí va mi proceso. No es muy diferente al de otros y otras escritoras, pero cada uno tiene pues sus propias manías, ¿no? Y en mi caso, pues, por ejemplo, el orden es muy importante, ¿no? Que a mi alrededor haya orden. Entonces primero usualmente escribo en mi cuarto. Pues tengo que arreglar un poco mi cuarto para que, no sé, es una cosa extraña, ¿no? Para que fluya. Para que fluya, sí.
tengo que distraer un poco la mente, entonces escucho música o me meto a Facebook y como que estoy en otro lado hasta que en algún momento caigo en el texto y a ver, ya, pero como esto de distraerme y luego volver a ver el texto me permite como un poco de frescura, ¿no? O sea, como que olvidarme del asunto y volver a la palabra es como, a ver, no me acuerdo qué sigue, entonces está bien que lo que escribí me vaya sorprendiendo porque lo leo como si no fuera mío. Entonces, eso me pasa. Hace rato mencionaste una palabra de como editor. ¿Eres editor también? ¿O sí. ¿Qué es eso? Sí, el editor pues es la persona que se encarga de trabajar con un texto ajeno, okay, ¿no? Que de alguna manera es quien hace posible el libro, es decir, el libro como objeto. Tú entregas el texto que es un Word, ¿no? Que son las ideas, y ese texto para que llegue al formato que todos conocemos tiene que pasar por los ojos de un editor, ¿no? Que al mismo tiempo puede estar dirigiendo a un corrector de estilo, no siempre, ¿no? A veces el editor es el corrector de estilo también, ¿no? ¿Función que también sabes hacer? Sí, o sea, es parte del trabajo de la edición, ¿no? Y también pues un poco de alguien que escribe tiene que tener buena sintaxis, ortografía, ¿no? O sea, como... Ok, déjame entender más el mundo de para llegar a una publicación. Tú, por ejemplo, cuando entregaste esto, lo entregaste a la UNAM. A la UNAM. Y en la UNAM, ¿ellos te designaron el editor? Sí. Ok. Sí. ¿Y tú sabes quién es? Sí, ¿Trabajan claro. de la mano? Sí, de hecho es una escritora muy buena que se llama Ave Barrera. De hecho también está aquí en Yucatán. ¿Vino a la Filey? Va a venir, no sé si ya llegó, pero va a estar acá. Y usualmente sabes quién es, o sea, porque es importante que exista como cierta relación, porque es como encontrar un psicólogo, ¿no? Claro. O sea, te convives mucho tiempo con esa persona y esa persona va a leer tu texto de una manera que nadie más lo va a leer así, ¿no? Que es una manera crítica, pero respetuosa y al mismo tiempo tratando de que el texto sea mejor, ¿no? O sea, como que el objetivo de las dos personas, editor y autor, o editora y autora, ¿no? o autor, es que el texto pueda ser llevado a su nivel más alto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, te hacen sugerencias, te hacen recomendaciones, te piden... o sea, el editor no necesariamente viene y dice, no, esto está mal, cámbialo por esto, ¿no? O sea, sí lo dice, pero depende de ti. Tú decides. Sí, tú decides. Ok, decides. Ya. Sí, a menos que sea una condición, que digan, si no cambias esto, no se publica. Ok. Entonces ya tú tienes... ¿Y te ha pasado? No, en realidad a mí no tengo ese tipo de... ¿Cómo decirlo? Pues no he llegado a ese grado de... Lo siento que podría ser como hasta de censura, ¿no? No, en realidad he tenido buenas experiencias con los editores. Es algo que yo espero, porque, te digo, el objetivo es que el texto sea mejor, ¿no? Mejor que del que tú lograste, ¿no? Tú lo mandaste y pudiste llegar hasta ese nivel, ¿no? Y el editor tiene que llevarlo, ¿no? Tiene que ver aquellas cosas que a lo mejor... Sacarle brillo. Sí, un poco eso, ¿no? ¿Cómo decirlo? A veces cada uno tiene sus manías y entonces quizá quieres describir una puerta en 2 páginas y eso no siempre funciona, ¿no? Para la historia. Entonces el editor te dice, mira, si recortas esto, la escena fluye mejor porque tal, ¿no? Entonces te sugiero que que trabajes esta escena en función de esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces tú lo vuelves a leer con esos ojos, ¿no? Con ese criterio y te das cuenta que es cierto, ¿no? Entonces, ok, y no sé, le das otra lectura y aceptas que fluye mejor, ¿no? Pero también es cierto que lo que me ha pasado es que refrendas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor pertenecen a tu estilo, a lo mejor pertenecen a tu forma de ver la literatura
Y también siento que está bien defender, ¿no? Como ese tipo, pero lo que sí es muy importante es siempre tener los ojos abiertos, ¿no? Como hay que ser muy receptivo, hay que tener la capacidad para escuchar al otro, ¿no? Porque es cierto que los editores usualmente son grandes lectores, ¿no? Entonces, un editor nunca, no siento que te quiera hacer mal, ¿no? O no siento que quiera... No debería. Joder el texto, sí, claro. No debería, ¿no? Entonces, para mí es una relación, tiene que ser una relación positiva, porque los dos quieren lo mismo, ¿no? Que el libro sea mejor. Entonces... Tienes 3 libros y has trabajado, supongo que con 3 editores distintos para cada uno de tus libros. Obviamente nadie es igual a nadie. ¿Con quién crees que has hecho más match, por así decirlo? Pues he tenido buenas editoras. La verdad es que en cada una ha sido un proceso distinto, ¿no? La primera, Idalia se llama, Sauto. Muy buena editora, muy respetuosa también con las intenciones del libro. Y, o sea, como que supo leer bien el libro y lo que me corrigió fue mínimo. En el segundo libro, Cuando las luces aparezcan, tuve un primer momento con el coordinador de la editorial, y luego trabajé para esta segunda edición con una editora que se llama Sandra Loera, y yo creo que ella leyó un montón de veces el libro, entonces lo reconocía perfectamente, y algo importante es que le guste el libro al editor, ¿no? O a la editora, o sea, como que sienta esa pasión por volver a las historias y tratar de mirar esos tropiezos, ¿no? Cada vez que se hace una edición se vuelve a... Si es una segunda edición, sí. Depende también de cómo se siente el autor con el texto, ¿no? Porque si se va a hacer una edición, pues es un diseño nuevo, ¿no? Es todo nuevo. Si es una reimpresión, no. Ok. En tu segunda edición vi que cambió la portada, Cambió ¿no? la portada y el diseño también. Ok. ¿También los diseñadores te los asignan o tú propones? No, los diseñadores son parte de la editorial, ¿no? Y con ellos sí ya no tienes tanta relación. Es decir, ellos tienen relación con el editor, porque el editor de alguna manera es como el que dirige, ¿no? Sí, como el que hace la curaduría del libro, okay. ¿no? Uh-huh. Entonces él de alguna manera dice, a ver, vamos aquí a poner una viñeta, ¿no? Y vamos a pensar esto como el cierre, el inicio y el cierre del libro, ¿no? Como estas viñetas van a determinar eso. Entonces va dirigiendo y eso lo trabaja directamente con el diseñador. El diseñador puede tener una propuesta, pero el editor en ese momento es quien decide, ¿no? Para ese libro de El hombre del crucigrama, pues las ilustraciones son de Kenia Kano. Sí. ¿Ya la conocías tú? Sí, la conozco. Es decir, la conocía cuando me dijeron que iba a ser ella, ya la conocía. Somos buenos amigos y la he leído. O sea, como Kenia es de una generación de escritores que yo veía antes de que publicara, ¿no? Es decir, me impresionó mucho siempre su capacidad de ser poeta, ¿no? Uh-huh. O sea, como que es una persona que todo el tiempo está interactuando con la poesía, ¿no? Uh-huh. Y verla leer era todo un espectáculo, ¿no? Porque tiene una voz hermosa y es magnética, ¿no? Es como no puedes dejar de mirarla y te transmite mucho. Entonces yo la conocía a ella como lector, pues, ¿no? Y luego cuando empecé a escribir, pues ya tuvimos un poco más de interacción y nos hicimos muy buenos amigos, y la verdad es que respeto mucho su trabajo y la quiero mucho. Y para mí fue pues como una gran sorpresa el que pudiéramos estar en un mismo libro, ¿no? Me gustaron mucho sus dibujos, porque además es una artista plástico
y trabaja mucho con prácticamente tinta y pincel, ¿no? No hay nada de computadora, ¿no? Salvo estos detalles que ya tienen que ver más con el diseño, ¿no? Son como estos gestos, las guardas. Todo lo demás es pluma y, digo, tinta y pincel, ¿no? No es ella trabajando con digamos, con su propia noción, ¿no? Del dibujo, de la ilustración, que es una noción muy orgánica, ¿no? No necesita de computadora, no necesita ponerle, que también, vaya, no lo estoy juzgando, sino es un artista que prefiere como la cercanía de la mano, ¿no? Y deja todo a su mano, ¿no? O sea, como que creo que su arte es muy genuina por eso. ¿Fuiste viendo adelantos de las ilustraciones o tú ahí no intervienes ya hasta que te entregan el libro? No, sí, esta vez, no sé si pasó así porque la conozco. Ah, ok. Pero ella me permitió ver algunas ilustraciones por adelantado y platicamos también sobre cosas sobre aspectos que nos conectaban, ¿no? Por ejemplo, yo le platicaba sobre algunas portadas que me gustan, que son como gabinetes, ¿no? De artefactos extraños o que tienen como elementos así en formación, ¿no? Me gustan ese tipo de portadas. Y coincidió que ella estaba recién terminando su tesis sobre un artista conceptual de principios del siglo XX que hacía colecciones, hacía ambientes y, no sé, una especie de un cuarto, por ejemplo, lleno de plumas o lleno de botones, ¿no? Hacía colecciones, cajas, ¿no? Y entonces eso se parecía mucho al concepto que yo tenía de una portada, ¿no? Y eso, bueno, pues no lo planeamos, ¿no? Es decir, la editorial la eligió a ella y allí me di cuenta que había una búsqueda que se parecía, ¿no? Es decir, también los microrelatos de este libro son como cajas, ¿no? Son como pequeños, no sé, como estas cajas de cristal, ¿no? En donde hay un museo y ves allí, no sé, alguna pieza. También siento que tienen esa forma, ¿no? Entonces me gustó coincidir no solamente pues como en la amistad, ¿no? Sino también como en la idea una idea conceptual del arte, ¿no? Que es la colección. También el libro es una especie de colección de historias que almacenan mis obsesiones, ¿no? Es un libro misceláneo en ese sentido, que toca muchos temas, pero también es un libro que cuenta una historia que abraza a las demás historias, que es la historia del hombre crucigrama, ¿no? Un hombre que está a punto de morir y que su último deseo es escribir un crucigrama, ¿no? Pero allí está la primera paradoja, ¿no? Un crucigrama no se escribe, un crucigrama se llena. Entonces el libro propone un crucigrama distinto, ¿no? Pero bueno, por ahí va la idea de este libro. Mencionabas que Kenia con tinta y pincel hace sus creaciones. ¿Tú escribes todavía con lápiz y papel? No, la verdad es que digamos que tengo, o sea, sí escribo en libretas, pero no escribo todo, porque tengo poco tiempo para escribir. Entonces eso para mí implica después transcribirlo, ¿no? Y entonces digamos que me salto un paso, ¿no? Uh-huh. Yo escribo usualmente en la computadora. Sí escribo ideas, te digo, en libretas. También escribo en el celular, ¿no? O sea, como que aprovecho todos mis tiempos y trato de, pues no sé, como de utilizarlos sin importar el medio. También creo que la idea de la escritura está muy acotada al momento que sugiere
esa acción, ¿no? Como sentarte y escribir. Pero en realidad la escritura sucede mucho antes, ¿no? Sucede en la cabeza en principio y puede ocurrir con una imagen, con una canción, con un sonido, con un olor, y eso para mí es escritura también. Es decir, allí empieza el proceso de la escritura y quizá termina justo cuando otras personas creen que empieza, cuando lo empiezas a escribir. Para mí termina allí el proceso de la escritura, es decir, la parte que culmina todo eso que inicia cuando tú tienes esta primera imagen, ¿no? Y sostienes esa imagen en la mente y pasa ese filtro tan importante que es la memoria. Entonces, si ocurre así, yo siento que estás ya escribiéndolo, porque es cierto que primero lo piensas, lo ves, ¿no? Y entonces lo llevas al formato de la pantalla o del papel. Pero para mí ese es un paso, uno de los últimos pasos, ¿no? Los colores de portada, ¿quién los elige? Esta es una colección que se llama Hilo de Aracne, y la colección tiene ya sus propios colores, ¿no? Okay. Entonces, digamos, su propia gama, que es el verde y el rosa mexicano. Entonces, son más bien ya el diseño editorial que le dio la... Que pertenece a esa colección, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Me llama la atención que es como interactivo este libro, ¿no? Sí. Bueno, puede ser interactivo en diferentes niveles, ¿no? Es decir, cada cuento trae oculto el título y el título no se presta a confusión, nunca. Claro, la confusión es parte del libro. O sea, la idea no es que hay algunos cuentos que son fáciles de adivinar, okay, el título, pero eso es una trampa, ¿no? Es decir, me interesa mucho más que el lector se equivoque que acierte, porque en la equivocación está su propia lectura del cuento, ¿no? Su propia interpretación. Exactamente, ¿no? Entonces, esa interpretación le puede dar, ¿cómo decirlo? Puede cambiar totalmente la historia, ¿no? Porque hay títulos que son determinantes y que te marcan el camino del cuento. Incluso hay cuentos que, no en este libro, porque para eso está pensado que los cuentos sean independientes, pero hay cuentos publicados donde el título te da el porqué del cuento, ¿no? Entonces yo no quería eso, obviamente, porque si necesito un título para que el lector entienda el cuento, pues entonces lo voy a meter en problemas, no va a encontrar el título y entonces no va a entender el cuento. Entonces los cuentos son independientes al título. Sin embargo, cuando uno descubre estos títulos, creo que hay algo que se revela, ¿no? Pero no es necesario descubrirlos tampoco. Al final se trata, pienso, justo otra vez de los vacíos, ¿no? Justo de lidiar con esta posibilidad de necesitar llenar un vacío o no llenar el vacío, ¿no? Entonces, esta idea está un poco está llevada a lo literal, ¿no? Es decir, aquí está el reto de llenar esas casillas o no llenarlas. Y yo siento que por lo menos el que llegues a la equivocación está bien, ¿no? Está bien, es un libro para reconocer eso, la equivocación, que también es parte de la idea del vacío, ¿no? Pero aquí está bien. ¿Cada cuánto planeas publicar? Este libro obviamente ahorita está en nuestras manos. Salió a la luz pública el año pasado. ¿En octubre fue? Ok. Y en una entrevista comentabas que obviamente los procesos para ver una publicación son lentos, muy lentos. Sí. Supongo que ahorita ya tienes terminado un nuevo trabajo y que estará en su respectivo proceso, ¿no? Sí. Pues eso, ¿no? Uno nunca controla bien los momentos en los que salen los libros. Lo que sí puedes controlar es tener el manuscrito listo, ¿no? Entonces yo vengo trabajando con manuscritos que, por ejemplo, que inicié en 2018, 2017. Son obras que están en constante
construcción, en constante cambio, pero que ya están muy cerca como de su versión final. Entonces, cuando veo que hay alguna convocatoria que me interesa, o a lo mejor alguna editorial en la que podría tener cabida ese libro, entonces empiezo a apurar el proceso de corrección para ver si puedo mandarlo, ¿no? Y tengo un par de proyectos, ¿no?, que están justo en esa frontera, ¿no? Ok, los tengo ahí descansando, pero en algún momento podrían estar, digamos, concursando o siendo dictaminados en algún sello, ¿no? Pero ahorita pues estoy con El Hombre Crucigrama, todavía no acaba su promoción, entonces digamos que estoy bien, ¿no? Perfecto. Pues puedo seguir con preguntas y sé que te puedes extender mucho, tienes esa gran capacidad y me encanta platicar contigo, pero por cuestiones, ya sabes, de tiempo, sí. Vamos a dejarlo aquí. Me gusta conocerte en esta nueva etapa. No te he leído, yo soy bien honesto con la gente, ¿no? Yo no te he leído, pero créeme que lo voy a hacer. Nos conocemos de tiempo atrás, desde tu primer banda musical que se llamaba Los Polar, que yo hasta la fecha incluso rescaté algunos videos, y qué bueno que estás aquí porque no sé si estabas todavía tú apurado y yo no entendía el título de tus canciones, y vamos a revisarlo juntos. Y pues nada, que y quiero cerrar con esto. Las personas somos como de ciclos, ¿no? En Los Polar, ¿por qué terminó Los Polar? Bueno, básicamente era como un primer experimento. Ok. Y pues descubríamos como nuestras propias limitaciones como músicos, como amigos, como artistas. Empezamos muy jóvenes, ¿no? En la secundaria. Bueno, yo estaba en la secundaria. Y pues cuando eres joven tampoco tienes mucho dinero, lidias con, no sé, tocar con los peores instrumentos. Pero llegamos a una etapa en la que creímos que ya estaba, o sea, como que ya habíamos pasado eso, ¿no? Entonces aprovechamos que el baterista se salió, y pues también reconocimos que ese proyecto como que ya necesitaba otro tipo de, no sé, como renovarse, ¿no? Y creo que por ahí iba, ¿no? O sea, como que no hay muchos motivos más que pasamos un ratote. Es una etapa. Sí, un ratote. Tuvimos un momento como de ruptura, de final, y lo aprovechamos como para darle un nuevo aire, porque además cambió la alineación, ¿cómo decirlo? Yo tocaba los sintetizadores y luego me fui a la batería, y mi hermano se hizo vocal principal. Entonces hubo movimientos, ya no era lo mismo, ¿no? Ya no tenía la misma. ¿Tú nunca cantaste? Sí, lo intenté, o sea, sí. En Los Polar cantabas, primero, ¿no? Sí, en el primero, sí. Uh-huh. Pero la verdad es que mi hermano canta mejor, ¿no? Y yo más bien me aferraba a la idea de que cantaba, pero no cantaba. Pero me gustaba mucho, ¿no? O sea, como que sí es una sensación muy particular, ¿no? Estar en el escenario y así. Ahora me lo dan estas presentaciones, tengo la oportunidad de platicar con personas, o no sé, un poco hablar, ¿no? De algo que sientes de algo que tú estás muy seguro de lo que hiciste, pero en realidad cuando estás allí te das cuenta que lo piensas y hay muchas cosas inconscientes, ¿no? Pero ya, ¿cómo decirlo? Pero eso lo ves allí, ¿no? Cuando te hacen estas preguntas, o cuando te van dirigiendo hacia cómo fue que terminaste esto, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a pensar este cuento, ¿no? O sea, puedo hablar de un momento, pero hay otro que lo voy descubriendo, ¿no? Y creo que con la música en algún momento pasó así. ¿Con Rino hubo un cierre también oficial? Sí,
Sí, sí. Bueno, no sé si oficial, pero... Los Polar me acuerdo perfectamente porque Sí. esa última tocada yo fui y grabé esos... ahí en el CCU, ¿no? En el CCU, yo grabé esos últimos videos con una cámara del año caldísimo. Sí, que, bueno, son buenísimos. La verdad es que son de esos videos en los que te ves y no te reconoces, pero los miro con mucha nostalgia, ¿no? Y yo con mucho cariño, y aparte las canciones hasta la fecha me encantan. Y qué bueno que ya no las cantas, porque yo me estoy iniciando como en la faceta musical, quiero cantar. Y dije, voy a cantar covers, pero no que todo el mundo conozca. Y sin embargo, como conozco muchas bandas indies, o sea, o emergentes, sí, como en el caso de Los Polar, una o dos canciones voy a cantar seguramente. Órale, pues buena onda. De Los Polar. Una vez un cuate se subió a una ruta y tocó nuestras canciones, ¿no? Me dio mucha risa, pues, como ese gesto, pero pues también se lo agradezco, ¿no? Pues no sé si tuvimos un cierre como tal, simplemente como que llegamos a un momento en el que ya estaba muy agotado todo, ¿no? El proyecto, el dinero, la interacción. Pero no hubo ese famoso concierto de despedida, no hubo ya, uno. Ya. Y eso pues nos lo reclamaron. Claro. O sea, como que no hubo un último concierto que yo recuerde. Tuvimos un último, pero sin decir que era el último, ¿no? Que fue, creo, nos invitaron al Cervantino y tocamos allá y estuvo muy chida esa tocada, fue muy buena. Y para mí fue la última, ¿no? O sea, como que fue una gran tocada y sonamos muy bien, estuvo, o sea, como salió muy bien todo, ¿no? En un gran escenario, con buen equipo, aparte nos pagaron, ¿no? Uh-huh. Que es algo que no pasaba siempre. Para mí esa fue la última tocada, ¿no? Pero no me acuerdo si hubo otras después. Pero bueno, pues así pasan las cosas, ¿no? Y, ¿qué más? ¿Retomarás algún día la música? Pues, o sea, no se ha ido, ¿no? Pero también es cierto que es mucho más difícil hacer que un proyecto musical camine por sí solo. Es mucho más difícil la música que la literatura, ¿no? Claro, porque dependes de más. Dependes de más personas, ¿no? Y de más factores. Y para mí eso es todo, o sea, justo con la banda, pues a mí me frustraba mucho, ¿no? Que no todos estuviéramos en la misma sintonía, ¿no? Y eso pues determina mucho el proyecto. ¿Qué instrumento sabes tocar? ¿La batería? Pues o sea, desde muy pequeño tuve acceso a instrumentos, entonces aprendí guitarra, bajo, un poco de teclado, sintetizador, batería, ¿no? La batería fue lo último, porque nuestro baterista ya no iba a los ensayos y a mí me fastidiaba mucho eso, ¿no? Me fastidiaba que nos jodiera todo un día porque no iba, ¿no? Entonces yo me subí a la batería, ¿no? Yo tenía nociones ya de la batería, ¿no? Y creo que siempre de alguna manera como que tuve esa intención de querer experimentar, ¿no? Con ese género, con ese instrumento, pero por cosas de la vida nunca pude, ¿no? Nunca tuve una hasta que empecé a tocar la de este baterista y luego me compré la mía, ¿no? Pero eso ya fue mucho después. O sea, siento que yo tenía que ser baterista, ¿no? Desde chico, porque hacía muchas cosas que tenían que ver con la batería, pero no se pudo en ese momento y lo fui después. Entonces, nada más esos se tocaron. Ok, entonces batería, teclado, o sí, ajá. El bajo guitarra, también. Bajo, sí. Okay. Y batería. Ok, yo apenas estaba viendo un proyecto, se llama Operación Triunfo, y uno de los coaches, o sea, él graba, sabe tocar todos esos instrumentos y los graba por separado y hace cosas. Para desestrés o de repente deberías de hacer algo. Sí lo hago, o sea, yo sigo tocando para mí, digamos, ¿no? Pero también soy consciente, pues, de que estoy muy enfocado con mi escritura. Y que está perfecto. Y también, pues, uno como que se reconoce en su terreno, ¿no? Y a mí me pasó eso, ¿no? Como que sentí que acepté, ¿no? Así como que acepté que mi lenguaje es ¿no?
y que el otro pues sí, como que va en paralelo, pero pienso que es mucho más difícil todo, ¿no? Entonces, quizá en este momento me interesa mucho más, ¿no? Como decir cosas a través de la literatura que de la música. Tal vez después. ¿Eres feliz? No, yo creo que nadie es feliz, ¿no? Yo creo que nadie. No creo tampoco en la felicidad. O sea, creo que hay momentos de cierto ímpetu, pero justo porque no vivimos en una felicidad constante, podemos reconocerla, ¿no? Cuando existen estos momentos. Entonces, pues no vivo insatisfecho, ¿no? Usualmente, ¿no? Con la realidad. Y también por eso un poco escribo, ¿no? Porque en mis cuentos ocurre ¿Es tu desahogo? Pues no es un desahogo, pero es una forma de afrontar esa insatisfacción, ¿no? Pero creo que hay momentos felices, ¿no? O hay momentos de una gran... que se acercan a eso que pensamos que es la felicidad, ¿no? Y creo que he tenido un par. O sea, creo que tengo a veces estos momentos. Me gusta mucho ver a amigos, ¿no? Me gusta platicar con lectores. Para mí esos momentos me hacen sentir pleno. Creo que está bien, es decir, está bien reconocer que hay matices y que no hay esta constante de felicidad que pensamos que aspiramos, ¿no? O que algunos aspiran. Yo pienso que justo porque aspiramos a eso existen tantas frustraciones, ¿no? En cambio, si reconoces que la mayor parte del tiempo vas a lidiar con asuntos, ¿no? Puedes reconocer tal vez mucho mejor estos momentos de felicidad. Entonces, yo siento que he tratado de verlo así y me ha funcionado. Dijiste que solo un par de momentos de felicidad puedes identificar. No, es decir, ¿no? O sea, unos cuantos. O sea, esto que te digo, ¿no? O sea, cuando veo a mis amigos, cuando sale un libro, me da mucha felicidad porque cuesta trabajo hacer un libro, ¿no? Entonces, cada vez que estas 3 experiencias que he tenido donde hay un libro y está en mis manos y es como de wow, ¿no? O sea, esto no existía. A mí, no sé si se vio en la cámara, pero cuando me lo dice, a mí me gusta leer los libros. ¿Te gusta? Sí. O leerlos. Uh-huh. Sí, me gusta en general la experiencia de tocarlo y todo, ¿no? Claro que también tengo un lector electrónico y un Kindle y reconozco que pues que también, o sea, que se disfruta la literatura sin importar el soporte, ¿no? O sea, como que son las ideas las que tienen el valor, las que hacen las palabras que se vuelvan arte, ¿no? Pero es cierto que el contacto y pues todos los aspectos sensoriales que uno tiene con el libro hace más compleja la experiencia. Entonces me gusta en general. No soy un coleccionista de libros, ¿no? Tengo un solo librero que se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Es decir, entran y salen libros, sí. No me gusta que esté estático, no me gusta quedarme con libros que ya no leo, no me gusta tener libros que no, ¿cómo decirlo? Que ya no me dicen nada, ¿no? ¿Relees libros? Sí, todo el tiempo. O sea, bueno, no todo el tiempo, pero esa es una práctica común, ¿no? Y debe serla. O sea, para mí es como, pues, no sé cuántas veces has visto Forrest Gump, ¿no? Ok, ¿por qué no lo haces con un libro que te gustó mucho, no? Siempre los libros nos van a decir cosas distintas. Claro. Entonces, para mí no solo nos van a decir cosas distintas, también uno, como tú lo dijiste, yo no soy la misma persona de hace 5 años, y un libro que leí hace 5 años, ahorita lo voy a leer con otra visión, con otra madurez, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo, y la relectura pareciera que, o sea, podría ser más bien la lectura. La lectura es la relectura, no sé si me explico, ¿no? Uh-huh. O sea, como que en la relectura ves más cosas, pero descubres más detalles. Pero además, no sé, como que transitas algo
mucho más consciente, ¿no? Entonces trato de estar releyendo libros que me dejaron cosas, ¿no? O releo muchos cuentos, ¿no? Por esta cosa de los talleres, por la dinámica de los talleres, releo muchos cuentos y eso me encanta, ¿no? Como que me hace detenerme, me hace mirar un poco más a detalle cómo está compuesto ese mundo, ¿no? Que es como una maqueta, ¿no? Que tienes en tus manos y allí ocurre una escena todo el tiempo, como en bucle, ¿no? Y eso me encanta, verlo así como un artefacto chiquito. Retomando esta hoja de la secundaria que reencontraste tiempo después, de qué aspirabas a hacer en un futuro, hoy te hago esa misma pregunta. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? O sea, estaba difícil ya responderla, ¿no? Porque también está difícil la vida, ¿no? O sea, como que está difícil mirarse. O sea, te podría decir este año, ¿no? Ya no trato de ver mucho a largo plazo, ¿no? Como que cada vez se me dificulta. Pero siempre esas metas a largo plazo son como una guía para tratar de llegar a... O sea, yo pensaría que lo que quisiera que pasara, claro, ¿no? Es que se consolidara un poco más este proyecto de escritura, ¿no? Al grado de que pudiera, pues, dedicarme de lleno, ¿no? Que ahora algo que he sentido es que me divido mucho para poder para hacerlo posible, ¿no? Entonces, eso va a pasar, pero me gustaría que, o sea, usualmente te divides, ¿no? Para que puedas tener un poco más de entradas, un poco más de, ¿no? Para que el proyecto sea más... Hay una beca para escritores, ¿no? Hay varias becas. ¿No? ¿Has aspirado a...? Ahora tengo una beca. ¿Ahorita tienes una beca? Una beca. Oye, pues Fonca. eso es fabuloso, ¿no? Es súper bueno, sí, es súper bueno. Pero aún así es difícil. Aún así es difícil. Okay. ¿no? O sea, claro que sí, es un privilegio, ¿no? Que te paguen por escribir, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Somos contados. Sí lo sé. Mi maestra Alma Carla decía que también era de las pocas que 2-3 veces repitió. Ha ganado varias becas, uh-huh. Pero aún así no se puede comparar con, no sé. O sea, no me gusta comparar porque es otra cosa, pero es cierto que, por ejemplo, en otros países, tanto la literatura como la figura del escritor es mucho más valorada, ¿no? En términos económicos. Claro. ¿no? O sea, ni siquiera de difusión, ¿no? En términos económicos. En Estados Unidos es mucho más fácil vivir de la escritura. O eso parece, visto desde acá, ¿no? Eso parece. Pero es que he tenido algunas referencias cercanas en donde... O sea, por lo menos hay mucha más apertura editorial, uh-huh. ¿no? O sea, como que aquí en México hay 2 o 3 editoriales, así literalmente 2 o 3 que te pueden decir, ok, publico tus cuentos fantásticos, ¿no? Pero a lo mejor no tienen un programa constituido tan fuerte de difusión o no sé, como que siento que lidias con otras cosas, ¿no? Y en Estados Unidos pues es otro pensamiento, ¿no? Pero también pasa en otros países. Siento que lo que México tiene son propuestas editoriales independientes que son muy buenas y que esas hacen una chamba de distribución mucho más arriesgada, por ejemplo en librerías independientes, ¿no? Y eso está muy bien. No sé, siento que todavía falta camino por recorrer, pero mientras tanto hay gente haciendo cosas valiosas, ¿no? Tanto autores, autoras como libreros, editores independientes y también hay lectores que cada vez se arriesgan más, ¿no? Por ejemplo, te contaba lo de la segunda edición de mi libro, ¿no? O sea, creo que eso se debe gracias a ese tipo de lectores que dijeron, no sé quién diablos es Roberto, pero voy a comprar su libro porque me gustó la portada, me gustó el título, qué sé yo, ¿no? Lo voy a comprar y
le voy a dar una oportunidad, ¿no? Entonces siento que eso es parte un poco de este cambio, ¿no? Que nos habla de cómo hay una recepción, ¿no? Más allá del nombre o de la persona. Esa decisión la toman debido a la frecuencia, supongo que se vendió en poco tiempo el libro y en base a eso tomaron la decisión. No, en realidad pasaron como 2 años, salió en la pandemia y 2 años y cacho. Los libros en editoriales independientes tienen otro, ¿cómo decirlo? Como otra forma de medir. Exacto, ¿no? O sea, como son diferentes parámetros a los libros de Alfaguara, por ejemplo, ¿no? Donde allí muy probablemente, o sea, no, esos libros están en Sanborns, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Están en Gandhi, o sea, como que tienen espacios de visibilidad mucho más comerciales, más públicos, más, exacto, claro, ¿no? Y las editoriales independientes no siempre. Tienen que no estar todas. Ahora como en las ferias de libro. Sí, ¿no? Tienen que buscarse otros espacios. Entonces lidian con eso, ¿no? Con la búsqueda de lectores y la accesibilidad que tiene el lector para encontrar el libro, ¿no? Entonces, el camino que recorre un libro independiente es diferente al camino que recorre un libro publicado en una editorial transnacional. Entonces, este libro pasó por 2 años y medio, algo así. Tuvo momentos, ¿no? Por ejemplo, el primer año hubo presentaciones virtuales. El segundo año, cuando ya estaba levantándose un poco el asunto de la pandemia, me empezaron a invitar a ferias, ¿no? Entonces ahí tuvo otro momento importante el libro, ¿no? Y ahora que salió la segunda edición, ojalá que venga la tercera, que salió la segunda edición, siento que está teniendo otro momento, ¿no? Hay lectores nuevos, hay gente que le está dando una oportunidad al libro por primera vez, ¿no? Después de casi 3 años de haberse publicado, ¿no? O más de 3 años, no me acuerdo ya. Entonces siento que está teniendo otro momento. Otro momento. Y eso me gusta mucho. Eso pasa con algunos libros, ¿no? Con suerte. Porque, pues, no sé, hay personas que se encuentran por primera vez con Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Cuando Juan Rulfo escribió hace 40 años, 50 años, no sé. Pues no sé, ese es un poco el destino de los libros, que con suerte, ¿no? Que siempre hay un lector que en el futuro que puede encontrarlo. Estoy obsesionado con Alma Carla porque también es lo que veo, fue mi maestra, no, es que fue mi maestra y decía unas frases que me calaban. Los libros siempre encuentran su lugar. Hay libros, me acuerdo esa frase que decía, hay libros que los persigues y no se dejan tocar. Dice ella que ha buscado libros, o sea, que sabe del título, sabe del autor y que de repente no aparecen y que llegan en el momento que tienen que llegar a tu vida. Y esa analogía yo la he usado mucho en las entrevistas con los cantantes, que les digo, oye, ¿sabes qué? Las canciones, como los libros, también tienen su momento y su lugar. Hay canciones que llegan a ti que dices, oye, esa canción no la había escuchado nunca y salió hace muchos años, ¿no? Ahorita es tendencia una de Sophie Ellis-Bextor que se llama... no me acuerdo el título de la canción, que se puso en moda por una escena de una película o serie que está en Prime, y digo, ay, pues esa canción a mí me encantaba, She's Murder on the Dance Floor, sorry por el inglés, que ahorita está en una segunda etapa, ¿no? Pero que la gente la redescubrió por una serie. Y hay libros que también, hay libros que de repente buscan su lugar, o sea, su momento. Seguramente en el primero dices, a lo mejor no le ha ido bien, pero quién sabe, puede suceder cualquier cosa dentro de un tiempo. Sí, o sea, es cierto que no sabes para qué tiempo, para qué lector escribes del todo, ¿no? Es decir, imaginas un lector que en principio eres tú mismo, es decir, el lector que le gustan las mismas cosas que tú, porque pues, tú estás escribiendo eso y tiene sentido que lo estés escribiendo, porque hay algo allí que te mueve, ¿no? Que te lleva a escribirlo, ¿no?
y ese es tu primer lector, ¿no? Pero es cierto que la manera en la que leemos, es decir, interpretamos la realidad, va moviéndose todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, pensaba en un escritor que se llama Francisco Tario, que escribió en los 40s, y que en su momento pasó de noche, ¿no? O sea, como que su obra pasó de noche, y ahora es estudiado, ¿no? Entonces es como un caso. No sé si viste esta película que se llama Buscando a Sugarman. No. Bueno, buenísima, me encanta. La voy a ver. Es un documental, creo que ganó un Oscar, de un artista, un cantante, Sixto Rodríguez, que sacó solamente 2 cassettes o 2 discos, no me acuerdo, ¿no? Y luego lo despidieron porque no vendió nada, ¿no? Y entonces era un tipo que vivía en un pueblito de Estados Unidos, tocaba en un bar, ¿no? Fracasó aparentemente, ¿no? Pero alguien se llevó una copia de su disco a Sudáfrica, me parece. Y estaban allá pasando un momento socialmente complicado, y las canciones de este tipo allá tuvieron una resonancia impresionante, a tal grado que era el segundo más vendido, ¿no? Y entonces él no sabía que era una estrella de al otro lado del mundo, y vivía una vida totalmente típica, ¿no? Tranquila. Y entonces el documental trata de que los directores van a buscarlo para decirle: acá eres un artista, ¿no? O sea, tu disco es el segundo más vendido después de los Beatles, ¿no? Entonces me gusta mucho eso, pensarlo así, como tú no sabes nunca para quién escribes, tampoco sabes si lo que dices va a tener una mejor lectura en otro lugar, en otro contexto, en otra década, ¿no? Creo que es mejor no pensarlo, ¿no? Porque lo importante para mí es el presente, ¿no? Como que tienes que tratar de dialogar con el presente, aunque al final te lean en el futuro, ¿no? Pues si eres una persona del futuro y estás viendo esta entrevista, El hombre del crucigrama. El hombre crucigrama. Lo pueden pedir a la página de libros UNAM. Está muy barato realmente, pero tiene un costo muy accesible, ¿no? En el momento de la entrevista, chequen la fecha, y de todas maneras no creo que la inflación, bueno, quién sabe, ya sabes. No, la verdad es que tiene un precio muy accesible, y además te lo envían de manera gratuita, ¿no? En libros UNAM. Entonces, eso para mí es importante. Y supongo que en las ferias en donde te invitan también hay... Aquí en la Filey va a estar el libro. ¿Solo traes para venta? Sí, solo no sé si... Creo que está ahí. Porque el primero está agotado, ¿no? El primero está agotado, el segundo pues apenas se está distribuyendo. Es la cosa que no sé si llegó ya. Pero también lo pueden conseguir con la página de la editorial que se llama Paraíso Perdido, y se los pueden mandar. O sea, como que es muy fácil acceder a ellos, aunque hay que dar unos cuantos clics, ¿no? Pero fuera de eso, no es nada del otro mundo. Bueno, pues Roberto, un gusto reencontrarte, volver a verte, volver a escucharte. Obviamente musicalmente hablando me haces recordar muchas cosas, y a mí redescubrirte en esta etapa de escritor me da la sensación de orgullo, como sentirme orgulloso de las personas con las que he crecido de alguna manera en mi vida, o que han sido parte de mi vida. Por circunstancias, yo siento que tú eres una de las personas que a mí me gustaría tener como en mi círculo cercano de amigos. Sé que hay una amistad, nos respetamos, y hay cierto, además de empatía, pues cierto como cariño, afecto, sí. Y pero pues no sé si este es el pretexto como para tener como un acercamiento mayor. Te prometo que te voy a leer, y en cuanto vaya leyéndote te voy a hacer llegar la retrospectiva, la retroalimentación, por así decirlo, porque también sé que te gusta
saber Sí, pues es que cómo interpreta cada persona parte siento que allí tiene sentido lo que haces, ¿no? Adquiere sentido lo que haces. Como tú, o sea, vives también de la persona que te escucha o de la persona que te ve, y creo que eso un poco te permite también seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, para mí está bien. Y bueno, Ya. pues muchas gracias. No, a ti, o sea, yo de verdad desde hace 20 minutos estoy tratando de cerrar la entrevista, pero surgen muchos temas. Nuevamente muchas gracias, te deseo mucho éxito y pues nos vemos muy pronto. Muy bien. Y si ustedes llegaron hasta esta parte de la entrevista, les agradezco, compártanla si les gustó, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Síguenos en nuestra página oficial www.georgie.com.